ya le digo. Esa, la 2. ¿Esta? Sí, sí. Ah, es re fácil. Camila, Eh, ni siquiera, Claro, mirá, era solo. ni siquiera voy a leerlo de arriba. Che, si me pierdo es porque, dejé prendida la cámara. Bueno, si me voy, empiecen a hacerme, voy a mirar el WhatsApp. Porque a veces no me permite hacer las dos cosas. Bueno. Pero fue una consulta. Dice en sentido y tratando de emular parte del proceso en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice, el proceso de replicación. ¿Qué era replicación? ¿De qué a qué? Copiar una nueva célula a partir de una base molde. ¿Copiar una nueva qué? Que Una se hace hebra. hebra, eso, perdón. Dijiste Perdón, una célula y dije, célula. pero si no vimos mitosis. Bien, hebra. Entonces, replicación es de ADN a ADN. ¿Cómo es la replicación? Conservativa. Semiconservativa. Quiere decir que en la nueva, en la célula hija voy a tener una hebra madre, una hebra antigua y una nueva hebra. ¿Estamos todos de acuerdo de eso? Bien, dice. Sí. El proceso de replicación involucra la generación de una nueva molécula de ADN a partir de la copia de ambas cadenas molde. ¿Entienden lo que dice? Esto está haciendo alusión a que es semiconservativa. ¿Todos lo entendieron eso? Sí, sí. 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 En ese sentido, como con respecto a eso, y tratando de emular, como de copiar, eso significa, parte del proceso en sí mismo, selecciona la base complementaria correcta con el fin de sintetizar la nueva hebra de ADN, complementaria a una de la cadena molde. Pero ojo, no pierdas de vista que aún falta otra molécula completa por sintetizar. Quiere decir que nosotros vamos a copiar, ¿sí? Tenemos una vieja cadena y vamos a copiar una nueva, y lo que te dice es, che, pero acuérdate que te falta copiar otra también, ¿sí? La otra. ¿Sí o no? ¿Lo entienden o no? Sí. Pero Sí, sí. entonces no afectaba en nada. Entonces, No afect- Al ejercicio después no lo afectaba en nada eso. en nada lo afectaba eso. Y aparte, miren, chicos, yo no había leído el ejercicio y vi las letritas abajo y dije, lo único que Ese tiene que era hacer Aníbal Troilo y Carlos Sí, Gardel. es por eso le Aníbal dije Troilo, que es Carlos como por Gardel. Es una huevada. ¿Qué es lo complementario? Porque estamos en replicación. ¿De A? del ADN. Sí, Sí, C. ¿De G? sí. sí, perdón. C. ¿De T? Ah, Bien, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Ese ejercicio era una huevada. ¿Cómo es? ¿Troilo o Troy? Con Troilo. T. Aníbal Troilo. Yo digo Aníbal Troy. Ya está. Bueno, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. ¿Dudas? ¿En serio tienen dudas de este? No. Era una No, profe. No, profe. No, profe, me mareaba la parte esa de ojo, Bueno, pero eso en los sí era Claro, parciales te está advirtiendo igual. No, eso me preocupa porque en los parciales eso también va a estar. Y si en los parciales está, y no se tienen que marear. Lean los enunciados más de una vez y pregúntense, ¿qué me está preguntando? Bueno, ¿alguna duda sobre ese ejercicio, sobre ese tipo de replicación? Digo, bueno, chicos, entonces, la clase de hoy, alguien escribió en el chat. Hola, Luna, no hay problema. A todos se nos fue el internet hoy. Quiero ver a dónde tengo. Esperen un minuto. Estoy media mal. Estaba acá. Bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Hoy no preparé una clase diferente. La clase que ustedes van a ver es la clase que tenían subida, que la voy a usar y para pasar rápido. A ver. Y ahí, acá. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aprovechando que creo que una de las compañeras dijo que no se acordaba el ciclo celular, ciclo, no círculo, ciclo celular, voy a hacer preguntas. El ciclo celular estaba conformado por dos fases grandes, si quieren. Dos fases grandes. La interfase, ¿sí? Y la fase M.
Entonces, la interfase es toda la turquesa y la fase M es la rosa. ¿Entendieron eso? Sí. Bien. En la interfase voy a tener una fase que se llama G1. En esta fase G1, ¿sí?, la célula se va a preparar para entrar en la síntesis de ADN. ¿Qué significa que se va a preparar para entrar en la síntesis de ADN? Díganme cuáles son las enzimas de la síntesis de ADN necesarias. Enzimas. AT y CG puede ser. Enzimas. Ah, no. ¿Ven? No me están escuchando. Enzimas. ¿Cuáles son La las ADN polimerasa. La ADN polimerasa y la primasa. La ADN pol, ¿qué más? La AR masa. La La primasa. primasa. Primasa, ¿qué más? ¿Quién abría las cadenas? La helicasa. La ADN helicasa. ¿Quién más? Las topoisomerasas y las SSB. Sí. Las proteínas. Ah, no. Sí, Pregunté SSB. más, ¿no? Bien. Sí, pero no importa porque son proteínas algunas y otras no. Bien. Todo esto es lo que yo necesito para la replicación del ADN. Entonces, ¿dónde se produjeron todas esas enzimas? En G1, no. En G1. Entonces, si yo les pregunto qué sucedió en G1, la célula crece, ¿sí? Crece, va a replicar todas sus organelas y además se prepara para la división y síntesis del ADN. ¿Entendieron eso? ¿Sí o no? G1, ¿qué significa? Todas las organelas se duplican. Todas las organelas se duplican. Nómbrenme 3 organelas. Mitocondrias, cloroplastos. Centriolos. No, ahí justo no. Centriolas. Citoplasma. No. Organelas. Aparato de Lisosomas, Golgi. peroxisomas. ¿Qué pasó con todos esos? Ribosomas. Ups. Bueno, todo eso se duplica en G1. Todo eso. Porque la célula está pensando en tengo que engordar, tengo que crecer. ¿Entendieron? Bien. Y todo eso, todo para entrar en la fase S, en la fase de síntesis. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué sucede en esta fase S? En esta fase S no solamente se sintetiza el ADN, sino que también se tienen que sintetizar las histonas. ¿Qué eran las histonas? Proteínas. Proteínas donde se iba a enrollar ¿qué cosa? El ADN. El ADN, formando la cromatina. Y si se superenrolla, ¿qué formaba? El cromosoma. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la fase S? La síntesis del ADN y la síntesis de histona. Pregunta, en la fase S, ¿hay traducción? ¿Por qué no? Me parece que sí. Sí. Claro, si estoy diciendo que se sintetizan las proteínas, y eso Claro. es traducción. Síntesis de histona, traducción, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, para que se sinteticen las proteínas, para que haya traducción, que tuvo que haber previamente Una Transcripción. la transcripción. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál de estos sucesos pasan en la fase S? Replicación, transcripción y traducción. ¿Qué me dirían ustedes? Traducción. Los 3. Ah, mírenme la cara que los asesino. Los Bueno, 3. bueno. Ah, ¿qué sucede? Ah, voy a dejar más mi cara porque yo soy muy expresiva, chicos. ¿Qué sucede en la fase S? ¿Replicación, transcripción o traducción? Las 3. Las 3. Oh. Bien. ¿Qué sucede en la fase G1? Replicación, transcripción, traducción. Replicación. Replicación. Replicación y traducción. No, Replicación. ¿Qué era la replicación?
del ADN. Y entonces en G1 sucede replicación. Replicación, No, replicación. Traducción. Traducción y traducción. Traducción hay. Traducción. Chicos, miren la imagen. Estoy diciendo que la síntesis de ADN solo sucede en ese. ¿Cómo van a decir que acá sucede la replicación? Voy de vuelta. ¿Dónde sucede la síntesis de ADN? En la fase F. En La ese. S. En la fase Sí. Solo en ese. Solo en Acá, ¿sucede la síntesis de ADN? No. No. No, No. Entonces, ¿hay replicación en G1? No. no. Ah, bien. Vamos. ¿Qué sucede en G1? Traducción. ¿Y qué más? Y transcripción. Transcripción. Perfecto. Para que haya traducción, sí o sí tuvo que haber transcripción. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué sucede en G2? ¿Para qué se prepara la célula en G2? Se va a preparar para dividirse. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las divisiones, mitosis y meiosis. Como sabemos que se va a preparar para dividirse, que va a necesitar enzima, que va a necesitar centriolos, ¿sí? Otra vez, nuevamente, ¿qué va a suceder en G2? ¿Replicación, transcripción o traducción? Transcripción, todo menos replicación. Es más fácil. Perfecto, Alexis. Transcripción y traducción de proteínas. La célula se prepara para dividirse. Muy importante que acá recuerden a los centriolos. Se forman los centriolos. Los centriolos los vamos a utilizar tanto en la mitosis como en la meiosis para formar el uso mitótico. Lo vamos a ver ahora. Bien. Una consulta. Sí. Yo mitosis lo entiendo como que se divide en dos por mito, mitad, no sé. Ahora, meiosis, ¿qué quiere decir meiosis? Meiosis de células sexuales. Ahora lo vamos a ver. División Bueno. de células sexuales. Bien, pregunto acá. ¿En qué parte de todas estas? ¿En qué parte? En G1, en S y en G2. ¿En qué parte yo voy a ver los cromosomas? En la fase de 1 puede ser. No, No. En la S. En fase S. no. En G2. Chicos, los cromosomas se condensan, la formación del cromosoma es antes de la división. Entonces es acá, En la al interfaz. final En de G2. G2. Al final de G2, ¿entienden eso? Acá el ADN va a estar en forma de cromatina, va a estar más laxo. Acá sobre todo va a estar muy laxo, porque una parte se tiene que copiar. Si estuviera en forma de cromosoma acá, ¿se podría copiar el ADN? ¿Entienden lo que es el cromosoma? Sí. ¿Sí o no? Más. El cromosoma, No. el cromosoma es el ADN más la cistona súper condensada, como súper enrollada. Imagínense que Parece como un X. claro, imagínense un ovillo de lana súper enrollado. ¿Yo puedo llegar al medio de esa hebra y copiarla? No, no puedo. No. Tiene que ver con- ¿Entienden eso? Entonces, ¿cuándo yo voy a ver los cromosomas formados? Al final de G2. Cuando está entrando a la profase. A la profase de la mitosis. ¿Todos entendieron esto? Sí. ¿Seguro? Bien. Sí. Voy a tirar un ejercicio por el grupo, ¿eh? Vamos a ver si lo entendieron. Bueno, Profe, una Sí. pregunta. volví. Hay Sí. muchos ejercicios que dicen dónde se da propiamente dicha la división celular. Estamos hablando Sí. de la fase M, ¿no? Sí, claro. División celular, fase M. ¿Queda Vale. claro eso? Sí, sí. ¿Y Todos la los M tipos- es por algo? Por mitosis y meiosis. Ah, es por ambas, no por una. Claro. Claro. Exacto. Bueno, porque depende qué célula. Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Acá si yo tenía que formar un cromosoma acá, que no se forma, chicos, si yo tengo que ver un cromosoma formado, lo voy a ver así, con una sola cromátide. ¿Queda claro? Y en fase S, ¿qué va a suceder? Se duplica ese ADN, entonces me aparecen las dos cromátides. ¿Esto lo entienden? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuándo voy a ver el cromosoma con dos cromátides? La fase S. En la fase S. No sé,
¿Cuándo voy a ver el cromosoma con 2 cromátides? En G2, profe, antes de la división. Al final de G2. ¿Qué dije? ¿Cuándo se forma el cromosoma? ¿Cómo van a decir en ese? ¡Me quiero suicidar! Dese un tiro, profe, ya está. Ahí está, vamos. Pero lo acabamos de decir. Bueno, entonces. Bien, entonces dice, la representación de esta cromosoma con 2 cromátides lo voy a ver previo a la división celular y posterior a la duplicación del ADN. ¿Entienden eso? Previo a la división celular y posterior a la Profe, duplicación. disculpe. ¿Cómo? Disculpe, entró una compañera. No entendía que Ceci Barrera entró una compañera. ¿Y qué Cecilia pasó? Barrera. Dijo Dice, que quería dar el presente acá porque la- entró tarde. Ah, bueno, no sé si le voy a presente puede entrar tarde. Bueno, después, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de la mitosis. ¿Qué sucede en la mitosis? En esta fase, en la fase M. ¿Qué sucede en la mitosis? Lo que sucede es que yo tenía una célula y voy a obtener 2 células. ¿Queda claro eso? Sí. Recuerden la cara de la profe. Tenía una célula y voy a tener 2 células. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Bien. Sí. ¿Cómo va a ser esas 2 células, ¿sí? Estas 2 células que tengo acá, con respecto a su célula madre? ¿Cómo va a ser? Idéntica. Idénticas, son clones. ¿Queda claro eso? Son exactamente iguales. Van a tener la misma información genética. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿cómo se divide la mitosis? La mitosis se divide en 4 fases. ¿Entendieron? No se confundan la fase de la mitosis con la fase del ciclo celular. ¿Estamos? Sí. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? Uno. No, interfase. Bueno, lo pueden decir de las 2 maneras. Bueno. Dale. Bueno. G1, G2, G0, no, G1, S, G2 S, G2 y M. y M. y M. y M. Ah, me faltaba G1, uno. S, G2 y M. G1, S y G2 es la interfase y después M. ¿Entendieron eso? Sí. Bien. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Prometo llevar a Ana al telo. Eso me dijo mi novio. Te prometo, Ana, que te llevo al telo. Eso, No. prometo llevar. Profe. Prometo llevar a Ana al telo. ¿Entendieron? Bueno. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede en la profase? Vamos a empezar a ver eso. ¿Qué es lo que sucede en la profase? Lo que vamos a ver es que tenemos los cromosomas con 2 cromátides hermanas, exactamente con la misma información, ¿sí? La de la derecha y la de la izquierda tienen la misma información y están unidas por un centrómero. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder en la profase? Lo primero que va a suceder es que empieza a desaparecer la membrana nuclear. ¿En qué célula estamos? Estoy hablando de membrana nuclear. Eucariota. Perfecto. Bien. Y se empieza a formar el uso mitótico, que no es otra cosa que unas proteínas. Esa formación de esas proteínas se da porque hacia ambos lados de la célula van a migrar los centriolos. ¿Entendieron? Los centriolos son unas organelas que se formaron ¿en qué fase del ciclo celular? En la G1. G1. Al final de la G2. En el G2. La G2. Profe, pero en el apunte en la fase S dice, a su vez también ocurre la replicación de los centriolos en esta etapa, Claro. en fase S. Sí, pero vos los vas a ver formados y terminados de formar en G2. ¿Listo? Okay. Esos cromosomas que son rosas, ¿qué son? No, son cromosomas. Ah, bueno. ¿Por qué? No hay diferencia. No, porque
Tienen otro color, nada más por eso. Nada, es para marearte a vos. Ah, Bien. ¿Qué sucede en la metafase? Los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial. ¿Qué significa eso? Se van a ubicar en el medio. ¿Entendieron? Voy a tener hacia ambos lados los centriolos, la formación de este uso mitótico, estas liñitas negras que no son otra cosa que proteínas, ¿sí? Y los cromosomas se van a empezar a alinear en el medio. ¿Por qué se van a alinear en el medio? Porque los microtúbulos del uso mitótico, ¿sí?, se van a unir a una porción que se llama cinetocoro, que es un complejo proteico, que se encuentra en el centro del cromosoma, ¿sí? En el centrómero. ¿Lo entendieron? sí, sí. Bien, entonces, como dice acá, está bien explicado, dice cada cinetocoro de las cromátides hermanas se engancha a los microtúbulos del uso de cada polo, ¿entienden? Entonces todos van a ir al medio. Eso es lo que voy a ver en metafase. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, vi. Ya estamos como, prometo, ya me prometí, prometo, ¿sí? Sigo. Ok. Una cosa que está acá arriba, recuerdan que, bueno, no llegamos a verlo, creo, en la clase pasada, que una forma de estudiar si un bebé, por ejemplo, que está por nacer, no tiene ningún tipo de problema, es estudiar el cariotipo. Que el cariotipo no es otra cosa que el alineamiento de todos los cromosomas. En esta etapa es donde se estudian los cariotipos, porque vamos a tener a todos los cromosomas formados y alineados. ¿Sí? Digo. En la anafase, y ahora sí, es importante, miren el dibujito de la metafase. ¿Cómo tengo los cromosomas? ¿Cómo están formados? Alineados en el Para centro. alinear. Están alineados en el centro y están formados ¿por qué? Por dos cromatías. Por dos cromátidas. ¿Qué sucede en la anafase? Se Las separan. cromátidas Se separan. Se separan. Eso. Y se mueven hacia los polos opuestos. ¿Esto lo entienden? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Yo no entiendo esto Sí. que dice los cromosomas homólogos siguen juntos. Bien. ¿Viste que vos preguntaste qué era el rosa y el azul? Voy a ir acá. Sí. Cuando hablo de cromosomas homólogos, es que uno es igual al otro en el siguiente sentido. La información de color de ojos de la madre está acá. Y la información de color de ojos del padre está acá. La información sobre los cromosomas homólogos es similar o la misma, pero uno viene del padre y otro viene de la madre. ¿Entendieron esto? Eso es lo que lo diferencia. Claro, estos son los cromosomas homólogos. Bien. Vieron que no era para que marearlo a Alexis, pero... Bien. Entonces, ¿qué significa que siguen juntos? Si bien las cromátides se separan, este cromosoma, por ejemplo, es el cromosoma 2 derivado de la madre y este es el cromosoma 2 derivado del padre. Este es el cromosoma 5 derivado de la madre y este es el cromosoma 5 derivado del padre. ¿Entienden eso? Claro, siguen juntos pero alineados. Sí. Entonces, Se complementan el uno con el uno y el dos con el dos. ¿Un polo? No, a ver, esperen, no, hicieron un Mario Barbo. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46, 23 pares. 23. Me gusta más el uso de 23 pares, lo voy a decir por qué. Cuando yo tengo 23 pares, significa que tengo 46 cromosomas. ¿Todos lo tienen claro Pero eso? 23 de uno y 23 del otro, ¿no? Exactamente, tengo 23 de la madre y tengo 23 del padre. ¿Sí? Y si ¿Sí o no? tenés uno de más o algo así, puede ser, o todos tienen 23 pares. No, ahí va. Cuando hay algún tipo de enfermedades en que una porción de esos cromosomas se recorta, ¿sí? Y entonces ahí aparecen ciertas enfermedades, como el síndrome de Down, Asperger y todo eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. La forma de los cromosomas es diferente. El 1 es diferente del 2, el 2 es diferente del 3, el 3 es diferente del 4. ¿Sí? Esto repasen cariotipo para ver cómo eran.
¿Se acuerdan esto de que si el centrómero se movía más arriba o más abajo, se clasificaba de manera diferente los cromosomas? Bueno, entonces, ¿qué sucedió acá? Lo que sucedió es que las cromátidas hermanas, suponete, este es el cromosoma 1. Del cromosoma 1 de la madre, uno migra para un lado y otro migra para el otro. El cromosoma 1 del padre, una cromátide migra para un lado y la otra para el otro. ¿Sí? ¿Queda claro? Este es otro cromosoma, este es el cromosoma 2. Y el otro va a ser el cromosoma 3. Y el otro va a ser el cromosoma 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Seguro que entendieron la anafase. Es la fase más importante que tienen que entender. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué sucede en la anafase? Las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos, y los cromosomas homólogos, porque ahora estos son homólogos entre ellos, siguen siendo homólogos, ¿sí? Van a migrar hacia el mismo polo juntos. ¿Queda claro? Acá empiezan a despolimerizarse, más fácil, los microtúbulos que forman el huso, ¿sí? Y es como que jalan hacia el centriolo. Entonces quedan como, la célula queda dividida en dos polos. Todos Profe, perdón. Sí. Dijo Sabrina si puede repetir la parte de los cromosomas que no entendió. Bien. Sabri, vuelvo a metafase. En la metafase vos tenías a cada cromosoma formada por dos cromátides. Esta cromátide era la copia de esta, ¿sí? Son exactamente igual, tienen la misma información genética, la de un lado y la del otro. Ahora, yo tengo un cromosoma, este rosita, que es el cromosoma 1, que por ejemplo tiene la información del color de ojo, la información del color de pelo, del color de mis dientes, de la proteína polimerasa. Todo eso está en este cromosoma, que es diferente a este cromosoma, que tiene otra información, otro tipo de información, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo esta información acá que viene de la madre. Y después tengo otro cromosoma exactamente igual, es una forma de decir igual, ¿no? Con la misma información puede cambiar el color de ojos, ¿no? Por ejemplo, la madre tiene color de ojos celestes, ¿sí? Y el padre tiene color de ojos marrones. Pero los dos tienen esa característica, el color de ojos. Estos dos cromosomas se llaman cromosomas homólogos. Homo significa, ¿qué significa homo, chicos? Uno. Igual significa homo, chicos. Homo es igual, ¿sí? Si lo piensan en la sexualidad, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, estos dos tienen la misma información, ¿sí? Y vamos a ver variaciones de esa información que se van a llamar alelos después. Pero lo que quiero que entiendan es que estos dos cromosomas, uno de la madre y otro del padre, llevan la misma información para la misma característica. Pero uno, por ejemplo, puede ser color de ojos azules y el otro puede ser color de ojos marrones. Pero la información es la misma. ¿Entienden eso? Entonces, estos dos son cromosomas homólogos. ¿Qué pasa con estos cromosomas homólogos? Lo que sucede es que el cromosoma que tenía las doble cromátidas, se separan las cromátidas. Una migra hacia cada lado. Y a la vez, los cromosomas homólogos migran juntos hacia ese lado. ¿Sí, Sabri? No sé si cómo explicártelo de otra manera. Sabrina, ¿está escribiendo o no? ¿Se fue Sabrina? Sabri no está. Sabri se fue. Bueno, sigo, chicos. ¿Entendieron la anafase? Sí. ¿Sí o no? Sí. Profe, sería como que, A ver. vamos a decirlo, ¿no? Como que una de las cromátidas es de la madre, una es del padre. Cuando se hacen cromatinas hermanas y se separan, vos te quedás con una patita de la cromatina de la madre y con una patita de la cromatina del padre. Claro, con una cromátida de la madre y con una cromátida del padre. Que ahora en este momento... Con la mitad de cada una, digamos, para tener la información de los dos. Claro, pero lo que quiero que les quede claro es que en este cromosoma, las dos cromátides tienen la misma información, exactamente la misma. Si acá decía color de ojos celeste, acá también dice color de ojos celestes. Si acá dice color de ojos marrones, acá también dice color de ojos marrones. Es la misma información. Esto pasó en la replicación, en la fase S del ciclo celular. Este lo copié exactamente como un espejo, y es este. ¿Entendieron eso? Ahora, ¿qué sucede?
que este cromosoma venía de mi mamá y este cromosoma venía de mi papá. Los dos son el cromosoma 1. Este venía de mi mamá y este venía de mi papá, pero este es el cromosoma 2 y tiene otra información. Acá no hay color de ojos. Acá está que se produzca la hemoglobina. Y acá está que se produzca la hemoglobina. Acá dice la hemoglobina más roja, acá dice la hemoglobina más naranja. Nada más. ¿Entienden eso, lo que son cromosomas homólogos? Una cosa son cromátides y otra cosa son cromosomas homólogos. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Seguro? La cromátide es exactamente igual. Exactamente igual. Es lo que sucedió en la replicación del ADN. Exactamente igual. En los cromosomas homólogos, lo que yo sé es que tienen las secuencias genéticas para las mismas características, que pueden ser diferentes, color de ojo marrón, color de ojo celeste. ¿Entendieron? Bien. Entonces lo que sucede es que los homólogos migran hacia el mismo lado. Pero en realidad esto sucede con todos. Capaz que esto los confunde, chicos, porque acá lo que voy a tener son 23 cromosomas. ¿Sí o no? 23 de la madre y 23 del padre. Termino teniendo los 46 cromosomas igual. Ahora a esta cromátide le voy a llamar cromosoma a partir de ahora. ¿Entienden esto? Bien. ¿Qué sucede en la telofase? En la telofase ya teníamos. Cada uno de los cromosomas tiene una sola cromátide, ¿sí? Tengo la de mi mamá y la de mi papá, tengo los homólogos, ¿sí? Lo que se empieza a reelaborar es la envoltura nuclear y se empieza a organizar los núcleos, ¿sí? ¿Entienden eso? No escuché muy bien porque medio que se cortó, profe. ¿Cómo? Bueno, lo explico de vuelta. Lo que sucede en la telofase, que es la última fase de la mitosis, es que se empieza a reorganizar el núcleo, ¿sí? Si se empieza a reorganizar el núcleo, lo que va a suceder con los cromosomas es que se empiezan a relajar. Y en cambio de estar como cromosomas, van a estar como cromatinas, ¿sí? ¿Entendieron? O sea, se forma como un surco en el medio. Y importante lo que dice acá a la derecha, los cromosomas homólogos siguen juntos, esto, el cromosoma 1 de mi mamá y el cromosoma 1 de mi papá están ahí, el cromosoma 2 de mi mamá y el cromosoma 2 de mi papá, ¿sí? No estoy reduciendo el número de cromosomas, sigo teniendo 46 cromosomas, ¿entienden eso? Puede tener 46 hebras de ADN, 46 hebras de ADN, ¿entienden? ¿Sí? Sí. Bien. Cuando se termina de formar el núcleo, el cromosoma se desenrolla, ¿sí? Se vuelve más laxo. Porque ¿a qué etapa va a entrar ahora del ciclo celular? La división. ¿A cuál? ¿A qué etapa va a entrar? ¿G2? No, espera, vamos. A la fase M, ¿no sería? No, estoy acá yo. ¿A qué etapa va a entrar? Y vuelve a G1 otra vez. Claro, vuelve a G1, chicos. Y acá, como dijimos que estaba el ADN, estaba laxo. Y acá tiene que estar laxo. Claro. Y acá está laxo hasta que acá empieza a formarse el cromosoma. ¿Sí o no, chicos? Estamos viendo mitosis. Estamos viendo mitosis, ¿sí? Fase M estamos. Bien. ¿Qué es lo último que sucede? La citocinesis. Al final de la mitosis, al final de la fase M, siempre sucede la citocinesis, que no es otra cosa que la división del citoplasma, ¿sí? La membrana plasmática se empieza a estrangular, ¿sí? Por el surco del medio y se forman las dos células. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Bien. La única diferencia con las células vegetales es que en la citocinesis, en cambio de formarse solamente el estrangulamiento de la membrana plasmática, voy a ver la formación de una placa celular, ¿sí? Que va a estar formada por muchas vesículas del Golgi. Porque recuerden que las células vegetales, a diferencia de las animales, ¿qué tenían? Organela. No. Una membrana. No. ¿Qué tenía? La pared. Pared celular. Pared celular. A la compañera que dijo organelas, ¿las células animales no tienen organelas? Chicos, ¿las células animales tienen organelas? Ay, por favor, chicos, son células eucariotas. Todas tienen organelas. Las que no tienen son las procariotas.
¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Sí. profe. Sí. Bien, díganme las 3 diferencias seguro que tiene la célula vegetal. Vamos. Vacuola La célula. central. Una gran vacuola central, La pared. pared La celular. pared celular. Mitocondria. Cloroplastos. ¿Y qué cosa No, dijeron? Cloroplastos. Cloroplasto. Nucleolo. No. Cloroplastos. ¿Mitocondrias quién tiene? Nucleolos, profe. Los dos. Todos tenemos. Los Los dos. dos Las tienen. 2 células tienen mitocondria, las 2 células tienen Las 2 nucleolo. células tienen. Chicos, son eucariotas, voy de vuelta. Vegetal, animal, hongos y protistas. ¿A qué dominio pertenecen? Eucariotas. La eucariota. Eucaria. Eucariota. Bien. Si pertenecen al dominio eucaria, todas ellas, absolutamente todas ellas van a tener organelas. Todas ellas van a tener organelas. Creo que cerré. Ya estoy. Sí, no sé por qué puso eso. Voy a... Bien. ¿Seguro? Repaso. Sí. Célula animal y vegetal. Las grandes diferencias están en la nutrición. ¿Sí? ¿Para qué le servía la gran vacuola? Para almacenar agua Bien. ¿Cuándo va a usar el agua? en la fotosíntesis. Perfecto. ¿Para qué le servía el cloroplasto? La última palabra que dijo la compañera. ¿Cómo dijo, profe? Se escuchó Para el la último fotosíntesis. cloroplasto. Para la fotosíntesis. Para la fotosíntesis. ¿Para qué van a usar los cloroplastos? Para la fotosíntesis, donde se produce la fotosíntesis. ¿Para qué van a usar las paredes celulares? Para lo que le da firmeza era. Claro, La para que las rigidez. células vayan apoyándose y creciendo hacia arriba. ¿Por qué tienen que crecer hacia arriba? Para, Buscan- por la luz. Buscan Buscan el sol para hacer la fotosíntesis. Exactamente, tiene que ver con eso. ¿Entendieron? Bien, repasen lo principal. Bueno, sigo. Entonces, resumen. En la mitosis yo tengo a partir de una célula progenitora, 2 células hijas. ¿Queda Iguales. claro? Iguales, con el mismo material y cantidad de material genético. Sí. Y también Mismo el número y tipo de cromosomas. ¿Queda claro? Ujú. Bien. Sí. Si yo me rasco el brazo, ¿qué estoy haciendo? Rascándote. Y yo soy de- No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Piensen, razonen, vamos. Está sacando células. Me estoy sacando células, perfecto. Las estoy raspando, las estoy sacando, las estoy matando. Yo me rasco, porque justamente necesito... ¿Cuándo les pica mucho el cuerpo? Y cuando tomaron sol y las células que están muertas, ¿sí? Las de abajo, empiezan a tirar un tipo de, no importa, de proteína y hace que ustedes sientan la necesidad de rascarse. Bueno, ¿por qué? Para sacármelas de encima. Yo me las saco de encima, ¿ven? Se pone rojo. ¿Por qué se pone rojo? Porque las células de abajo, ¿qué van a hacer ahora? Van a entrar en... Hay un compañero esperando Perdón. entrar, dicen. Sí. En el chat. Hay un compañero, esperen, no escucha, ¿hay un compañero de qué? Esperando Está esperando entrar. Está esperando entrar. Yo no lo tengo al compañero. Díganle que se tiene que meter al link de nuestra comisión. No sé qué decirle, chicas. No, ¿ven? No está. Si no, acá verían un cartelito. Bueno, díganle que lo intente de vuelta. Bueno, entonces, cuando yo me rasco, las células de abajo, yo las veo rojas. Ahora sí. Ah, tenía que cliquear. Ahí va. Las veo rojas esas células. ¿Por qué? ¿En qué proceso? Como ahora ya no tienen las células de arriba, las que las recubrían, esas células se dan cuenta que están solitas, ¿sí? Por el glucocáliz. ¿Se acuerdan del glucocáliz? ¿Qué era el glucocáliz? La zona de reconocimiento de la célula Exactamente. ¿Por qué estaba formada el glucocáliz? por glucolípidos. Y glucoproteína. Glucoproteína. Perfecto. Y servían de reconocimiento para la célula. Ah, se dan cuenta que no tocan nada. ¡Ey, no hay nadie! Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me faltan células. El cuerpo no puede quedarse sin menos células. ¿Qué hago? Y glucoproteína. ¿Cómo? ¿Qué hago ahora? Me falta alguien. El cuerpo no le pueden faltar células. No puede tener menos células del cuerpo. Hace más.
¿Qué hace? Hace más células. Hace mitosis. ¿Entienden? Hace mitosis. Y entonces, ¿con qué información? Y con la misma que tenías. Quería dividite. Entonces, en cambio de tener una capa, tengo 2 capas. Con la misma información genética. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? Eso sucede en todas nuestras células somáticas. En las células que conforman nuestro cuerpo y tienen 46 cromosomas. ¿Sí? Las de la cara, las de los ojos, todas esas. Pero hay algo que sucede en otras células que son muy diferentes, que no tienen 46 cromosomas, que tienen 23 cromosomas. ¿Cuáles son? Las células sexuales. Las Las sexuales. células sexuales. Bueno, esperen que había 2 cositas más. En las células procariotas, lo que vimos en mitosis hasta ahora era en eucariotas. En las células procariotas y cloroplastos y mitocondrias, que son ellas como organelas muy parecidas a las procariotas, lo que va a suceder es un tipo de división que se llama fisión binaria. ¿Entendieron? Fisión binaria. Si yo les pregunto, ¿las procariotas se dividen por mitosis? La respuesta es no. No. Se dividen por fisión binaria. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué células se dividen por mitosis? Las células eucariotas somáticas. ¿Entendieron? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es la fisión binaria? Si quieren, recuerden que no tenemos organelas, no tenemos centriolos, ¿sí? Para la compañera que hoy estaba confundida con las organelas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden, ¿sí? Que tenemos un solo cromosoma en las procariotas. ¿Recuerdan eso? Sí. Uno solo. Bien, entonces va a haber un origen de replicación y se va a copiar todo el cromosoma. Cuando se copió todo el cromosoma, voy a tener 2 copias de ese ADN, ¿sí? Lo que simplemente va a hacer la célula es estrangularse por una parte que se llama anillo Z, ¿sí? Y se va a producir 2 células. Esto se llama fisión binaria. Entonces, si yo les pregunto, las bacterias, tengo esta bacteria acá y tengo esta bacteria acá, ¿sí? ¿Cómo son entre ellas? Iguales. Exactamente iguales, son clones. Perfecto. ¿Entendieron eso? Son Sí. exactamente iguales, porque se dividieron por fisión. Alexis dice que se va, profe. Bueno, chau Alexis, que te vaya bien. ¿Sigo? Bueno, entonces, Entra a trabajar a las 11. está bien, no hay problema. Entonces, en las células somáticas tenemos, ¿qué vamos a tener? Los cromosomas homólogos, que eran uno del padre y uno de la madre, quiere decir que yo tengo como 2 juegos de cromosomas. Entonces vamos a decir que nuestras células son diploides, como que tenemos 2 juegos de cromosomas. Y por eso decimos que son 2N. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno, entonces imagínense que yo acá voy a salir y le voy a agregar una diapositiva. Bien. Si yo digo que mis células son diploides, escribí lo que quieras, Romina. Diploides. Y digo que son 2N igual, ¿sí? 46. Esta es la del ser humano, ¿no? ¿Cuánto vale N? 23. 23. 23, claro. ¿Qué significa eso? Que tengo 23 cromosomas de la madre, ¿sí? Y voy a tener 23 cromosomas del padre. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Tenemos 23 pares. ¿Tenemos? 23 pares. 23 pares. ¿Por qué? Porque el 1 de la madre con el 1 del padre forma los cromosomas homólogos. El 2 de la madre con el 2 del padre forma los cromosomas homólogos. El 3, así. Bien. ¿Qué pasa en las células sexuales? ¿Cuáles son nuestras células sexuales? Las nuestras. La de los humanos. Los óvulos y el esperma. Los óvulos y los espermatozoides. Perfecto.
en nuestros óvulos y espermatozoides son células haploides, quiere decir que tienen un solo juego de cromosomas. No tengo del padre y de la madre, no lo tengo así. Y tengo N, ¿sí? Entonces, como yo ya sabía, ¿sí? Nuestras células sexuales son haploides. Tengo N igual a 23, ¿sí? No tengo cromosomas homólogos. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver. Sigamos. Entonces, esto es nuestras células somáticas. Todas nuestras células somáticas son 2N. En cambio, nuestras células sexuales, óvulo y espermatozoide, son N. Y cuando se fusionan, si yo tengo N más N, ¿qué me da? 2N. ¿Entienden? Si tengo N más N, me da 2N. Tengo N de la madre y N del padre. ¿Qué me da? 2N. ¿Todos entendieron? Sí. ¿Sí o no? Mis óvulos. ¿Qué información tienen? Los míos, los de Romina. ¿Qué información tienen? N. Pero los míos, los N míos, que dice que tengo color de ojos marrones, que tengo pelo castaño claro, ¿entienden? Esa es mi información, no tengo otra información, solo la mía. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, para que se formen los óvulos y los espermatozoides, hay otro proceso de división, que algunas células pueden entrar, que se llama meiosis. En la meiosis sí se reduce la cantidad de material genético original. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 2N más 2N me daría 4N, y así mis hijos serían todos mutantes, ¿entienden? Y no puede ser. Entonces lo que va a haber en la meiosis es una reducción del número de cromosomas. Y cada célula se va a quedar con un solo par de homólogos. ¿Se acuerdan que hoy le decía, bueno, migran los homólogos, el de la madre y el del padre? Bueno, ahora no. Ahora solo los míos, o solo los de él, ¿entendieron? Y esto va a suceder en un proceso que se llama espermatogénesis, para formar los espermatozoides, o ovogénesis, para formar los óvulos. ¿Entendieron eso? ¿Sí o no? Sí. Solo las espermatogonias y las ovogonias van a sufrir meiosis. ¿Queda claro? Ahí forman dos. Hay, cada óvulo forma. Cuando se reduce. A partir de uno. Acá, a partir de uno, vamos a formar 4. A partir de uno formamos 4. Formar 4. ¿Sí? Lo que sucede en la oogénesis o ovogénesis es que solamente se forma 1 y 3 se degradan. ¿Sí? ¿Vieron que por mes qué le sucede a la mujer? Periodo. La menstruación. Periodo de menstruación. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Es que solo... Pero esperen, ¿saben lo que es la menstruación? ¿Qué sucede? Es liberar el óvulo no fecundado. Bien, se libera el óvulo no fecundado y como se liberó y no está fecundado, ¿qué sucede? ¿Se desgarran qué? ¿Las paredes de qué? Del útero. Sí, del endometrio, perfecto. Endometrio. Bueno, y eso es lo que es sangre, ¿no? ¿Entienden eso? Bien, a los varones que no lo sabían, ahora están. Bien, pero ¿qué sucede? Es un solo óvulo, no largo 4. ¿Por qué? Porque los otros 3 se degradaron, se llaman cuerpos polares, ¿sí? Pero siempre producen 4 células. Lo que sucede es que uno madura y los otros 3 se degradan. En cambio, en el hombre, a partir de una célula, sí o sí tengo 4 espermatozoides, ¿sí? Lo que pasa es que el nuestro es el mejor, chicas. ¿Sí? Por eso después, nosotros cuando necesitamos a uno medida que solo. pasa Ellos necesitan mucho. por eso a medida que después pasa el tiempo, la mujer le cuesta más tener hijos, porque esos óvulos ya no sirven, ya se van degradando. No, voy a esto. Los óvulos nosotros los formamos desde pequeñitas, chicos. Los óvulos los tenemos formados. Nosotros tenemos todos nuestros óvulos formados. Lo que sucede es que maduran. Eso es otra palabra, ¿sí? Los óvulos empiezan a madurar, ¿sí? En la pubertad. Pero nuestros óvulos los tenemos desde que nacimos. Por eso, cuando le hacen a alguna persona una inseminación artificial, lo que hacen es tomar varios de los óvulos y los hacen madurar. Por eso a veces tienen trillizos, cuatrillizos, ¿entienden? Tiene que ver con eso.
Bueno, entonces, ¿qué sucede en la meiosis? En la meiosis vamos a tener como dos fases muy importantes. Una fase, ¿sí?, que es diferente a la mitosis, y una segunda que es exactamente igual a la mitosis, ¿sí? Entonces, en la primera división es la meiosis 1, en la que va a suceder la reducción y voy a quedarme solamente con N cromosomas. ¿Queda claro? Y en la segunda fase es lo mismo que la mitosis, una división ecuatorial de la célula. Bien, entonces vamos a ver, la meiosis 1 también se divide en prometo llevar a Ana al TEL. Y la meiosis 2 también, prometo llevar a Ana al TEL. ¿Cómo, profe? Disculpe, se escuchó entrecortado. Sí, perdón. Sí, se cortó. Perdón. En la meiosis 1 voy a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en la meiosis 2, la segunda parte, voy a tener profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Queda claro? Sí, profe, ¿podría volver al anterior? Que no me quedó claro. A ver, ahí se divide. Forma 4. Ahora lo vamos a ver, porque lo que importa es, en la meiosis 1, se da un proceso que se llama crossing over. Crossing over. No se escuchó nada. Sí, profe, perdón, se le corta. En la meiosis 1 se da un proceso que se llama crossing over. ¿Escucharon? Sí. Sí. En el proceso de crossing over vamos a ver que hay información que el cromosoma se queda de la madre o del padre. Ahora, eso es lo que, esa palabra, crossing over, es lo que a ustedes les tiene que quedar grabado de la meiosis 1. Y ahora vamos a ver cómo sucede. Bueno, nosotros teníamos, ¿no?, que la célula se dividía su ADN en la fase S del ciclo celular. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Los cromosomas homólogos, ¿sí?, lo que va a suceder durante la profase 1 es que se van a unir. Vieron que antes estaban así. En la mitosis están así, cada uno hace su vida, se separan cada uno de las cromátidas, migran juntos, piripipi. Acá lo que va a suceder es que los cromosomas homólogos se van a acercar mucho. Mucho es mucho. ¿Queda claro? Van a quedar casi pegados. Claro, como está acá en el dibujo. Claro, como lo tienen acá, ¿ven? Van a estar muy pegaditos. ¿Entendieron esto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué sucede? No se escuchó nada recién. ¿Qué es lo que no escucharon? ¿Que van a quedar pegados los cromosomas homólogos? No escuchamos lo que dijo. Yo no escuché lo que dijo Joana ni lo que dijo usted. Voy de vuelta. Capaz que es un problema tuyo, no nuestro, o todos escucharon. Yo escuché bien. Yo escuché bien también. Sí, me parece que es un problema tuyo. Tal vez lo que tenés que sacarle, si tenés wifi, tenés que sacarle al teléfono. No sé con qué estás. ¿Quién es Silvia? No sé quién es la compañera que habla. Con el celu, profe. No, entonces. Valeria. No, vale. No, capaz que tenés mal internet. Pero lo vuelvo a repetir. Lo que va a suceder con los cromosomas homólogos, el del padre y de la madre, es que se van a acercar mucho, 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 mucho. ¿Sí? Y van a formar esto que se llama el complejo sinactonémico. Pero mucho, como que están medios pegadas. ¿Bien? ¿Y qué va a suceder en esa profase? Va a ver que cuando se acercan, fíjense acá, estos son los cromosomas homólogos, se acercan y quedan medios entrecruzados. ¿Sí? Y lo que pasa... Chicos, ¿alguien o silencia el micrófono? Tiene que responder el mensaje. Lo que va a suceder es que uno de los cromosomas va a quedarse con información del otro cromosoma homólogo. Quiere decir, supónganse, el verde es el padre y el amarillo es la madre. Entonces, esto, ¿sí?, se llama crossing over, la ruptura y unión de ADN. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente, o sea, por decirlo, ¿cómo se dice? O sea, para entenderlo, es como que cruzan una porción de material genético. Sí, y una se queda con el de uno y otro se queda con el de otro. ¿Entendiste? Claro, pero acá. Sí, ¿Sí? gracias. Bueno, en el lugar donde sucede eso se llama quiasma. ¿Sí? Digamos, este lugar se llama quiasma.
Entonces yo me quedo con una porción del tuyo y vos te quedas con una porción del mío. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Esto es el crossing over. ¿Bien? Y esto es lo que va a generar la variabilidad genética. Ahora vamos a ver por qué. Porque aquel que reciba esta información, ¿ven? De esta cromatide sola, va a ser diferente al que reciba esta información. ¿Entienden ahí? Imagínense esto. Acá había color de ojos azules. Esto se llama un locus, un lugar, un alelo. Acá, antes, cuando era verde, también había color de ojos azules. Pero ahora tengo el de la madre, es color de ojos marrones. Entonces, la célula que reciba esto va a tener ojos marrones. Y el que reciba esto va a tener ojos azules. Entonces, si uno de mis hijos recibe, supónganse, yo soy varón ahora. Imagínense a mí varón. Yo soy el que formo los espermatozoides. Uno va a recibir esta información, otro va a recibir esta. Entonces, mis hijos van a tener información parecida. Por ejemplo, acá arriba, la información que yo tengo acá arriba va a ser parecida. Pero este hijo mío, el que reciba esta cromátida, que el que reciba van a tener, por ejemplo, color de ojos diferentes. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí, profe, sí. ¿sí? Piensen en esta par de cromosomas homólogos como si después cada uno de estas cromátides fuera a un hijo. ¿Sí? Porque yo les dije que a partir de una célula formaban 4 células. ¿Sí? Esto da mucha variabilidad genética. Entonces no van a existir 2 individuos iguales. Bien. ¿Qué sucede en la metafase 1? Lo mismo que sucedía antes. Los cromosomas homólogos ahora llamados homólogos, pero no son exactamente iguales, porque ya pasó el crossing over, se alinean en el plano ecuatorial. ¿Qué sucedía en la anafase? ¿Sí? Migraban, ¿sí?, las cromátidas. Bueno, en cambio de migrar las cromátidas, migra todo el cromosoma. ¿Sí? ¿Entienden esto? Este cromosoma migra para un lado y este cromosoma migra para otro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cada representante del par homólogo sigue teniendo ambas cromátides hermanas. ¿Entendieron la diferencia con la mitosis? ¿Qué sucedía en la mitosis en esta parte? Se dividían. Cada cromatida hermana migra. Bien, en la anafase 1 lo que migran son los cromosomas homólogos, uno para cada lado. ¿Sigo? Bien. La telofase 1 empieza a producirse una división celular, ¿sí? Fíjense cómo me quedó. Este cromosoma, ¿sí?, tiene las 2 cromátides hermanas, sufrió el crossing over, tiene información de la madre y del padre, y su compañero está en la otra célula. ¿Entienden eso? Se puede producir o no la citocinesis, la división de las células, y ahora va a entrar a la segunda parte. Entonces, al finalizar la meiosis 1, quedan 2 células con carga cromosómica N. ¿Entienden por qué tienen N? Porque antes, que era el cromosoma 1, ¿sí?, tenía su homólogo acá mismo, pero acá ahora no. Este es el cromosoma 1 y este es el cromosoma 1 acá. Son células diferentes. No hay otra copia de este. ¿Sí? Entonces voy a tener la mitad de los cromosomas de una célula somática normal. Bien. Y por otro lado, se puede producir la intercinesis, que es como una falsa interfase, pero no existe la fase S y por lo tanto no hay replicación del ADN. ¿Entendieron eso? Es como si volviera al ciclo, pero no vuelve realmente al ciclo. Vuelve de vuelta a hacer una división. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No. Me parece que no. Bueno, cuando termina la telofase 1, ¿sí?, se puede producir o no la citocinesis, el estrangulamiento de la membrana plasmática y la división de 2 células. ¿Se puede producir o no? Normalmente se produce. Ahora, estas células, cada una sería una célula, debería volver a entrar al ciclo celular, debería pasar de vuelta por G1, S, G2. Bueno, no existe eso realmente, sino que es como que duplica todas sus organelas, pero vuelve a M, sin pasar por S. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces ahora sí va a entrar en la profase 2. Y es exactamente o muy parecida a la profase mitótica.
no hay apareamiento de cromosomas homólogos ni entrecruzamiento. ¿Qué es lo que sucedía en la profase de la mitosis? Se desensamblaba, ¿qué cosa? El núcleo. El núcleo. Bien, perfecto. Y empezaban a migrar los centriolos. Perfecto. En la metafase 2, los cromosomas se alineaban en el plano ecuatorial. Esto es exactamente igual. ¿Sí? En la anafase 2, ¿qué pasaba? Esto es igual que la mitosis, aparte, ¿eh? Las cromátidas hermanas se separan y se mueven a los polos opuestos. En la telofase 2, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense. Aparece la envoltura nuclear. Nuclear, sí, estar en cada uno en un polo, ¿sí? Y entonces ahí se produce la citocinesis. Entonces al final de la meiosis 2 quedan 4 núcleos haploides, cada uno con un cromosoma de un par homólogo, y lo que uno puede ver es que nosotros partimos de esta célula, ¿sí? Fíjense que a partir de una célula obtenemos 4 células haploides con información totalmente diferente. ¿Entienden por qué? Por el crossing over. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron esto? Esperen que no sé. Sí. Ah, bueno, lo que estaría bueno. Bien. ¿En qué caso funciona la mitosis? Bueno, por ejemplo, en los meristemas de las plantas, ¿sí? Cuando vemos cosas parecidas así, un gatito, su madre y su hijo, ¿qué pasó acá? Digamos, las características que traía la madre son muy parecidas a las del hijo. ¿Por qué? Porque Camila Tobar no pudo entender porque se le había tildado la computadora, creo. Vamos de vuelta. ¿Qué cosa no entendió? Esto, yo tengo una célula madre y a partir de una célula madre obtengo 4 células hijas. Esas 4 células hijas tienen información totalmente diferente. Son haploides. En cambio, en la mitosis, ¿qué tenía? Tenía una célula madre y 2 células hijas exactamente iguales, con la misma información genética. Acá, como tuve crossing over en la primera parte de la meiosis, lo que sucede es que la información genética es diferente en las 4 células hijas. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la mitosis? Para crecer o reponer células muertas o dañadas del cuerpo. En casi todos los tejidos de los animales se produce la mitosis. En los vegetales solo en los meristemas, en las puntas, ¿sí? En las puntas apicales. Y igual cantidad de cromosomas. Eso lo tienen que tener. En cambio, en la meiosis genera variabilidad genética, por eso ustedes son diferentes a sus hermanos, ¿sí? En células de la línea germinal, solo las células que van a dar origen a ovocitos y espermatogonias, ¿sí? Tienen la mitad de los cromosomas respecto de la célula original, ¿sí? Y producen óvulos espermatozoides. Bueno, el polen es un espermatozoide de la planta, ¿no? Bueno, esto tenían algunas imágenes y había un ejercicio, pero no me interesa ver eso. Bueno, más o menos lo entendieron esto, chicos. Sí, profe. Sí. Tienen que repasarlo, porque una cosa que yo se lo expliqué, después lo tienen que volver a repasar. Y otra cosa es volver a... Sí. Claro, y otra cosa es aplicarlo a un ejercicio. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la profase 1, ¿sí? y la profase de la mitosis? ¿Qué pasaba en la profase 1 de la meiosis y en la profase de la mitosis? ¿Qué tenían? ¿Qué pasaba a suceder? ¿Se producía el crossover o entendí mal? Bien, en la meiosis, la profasis 1 se produce el crossover y en la mitosis no se produce eso. Perfecto. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer es siempre estudiarlo así. ¿Cuál es parecida a cuál? Y la otra característica que tienen que saber es, bueno, una célula somática siempre es 2N, tengo los 2 juegos de cromosomas del padre y de la madre. En cambio, en las células sexuales solo voy a tener un juego y encima esa información es originada por el crossing over.
Así que la información que tenga es diferente a las otras células. Bien. Listo. Los últimos dos temas que nos quedaban, que creo que no había presentación ni video, era apoptosis y necrosis. Apoptosis y necrosis son dos tipos de muerte celular, porque las células no viven indefinidamente. Eso lo entiendo, ¿no? Bueno, hay células que en algún momento, por alguna razón, necesitan como que se terminó la vida, como que ya entraron en G0, ya no se va a duplicar su material genético. Bueno, cuando sucede eso, muchas de estas células entran en lo que se llama un proceso apoptótico, ¿sí? Los procesos apoptóticos se pueden dividir de dos formas, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es cuando la información es desde adentro de la célula hacia afuera. ¿Qué significa, por ejemplo? A la mitocondria no quiere saber más nada de producir respiración celular. Entonces la mitocondria le da información a la célula y dice, che, hasta acá llegamos, no doy más, no quiero trabajar más, es hora de morir. Esa es la idea. Entonces, en la vía intrínseca hay muchas enzimas, como la citocromo C, que pertenecen solo a la mitocondria, que son liberadas al citoplasma. Cuando eso sucede, la célula sabe que tiene que entrar en apoptosis. En cambio, en la vía extrínseca está dada por algunas órdenes que nos dan otras células. Por ejemplo, viene un macrófago y te dice, che, vos estás invadido por un virus, moriste. ¿Entienden? Entonces, lo que sucede en ese momento es que aparecen burbujas sobre la superficie de la célula, como si fueran, sí, como burbujas, chicos. Y empiezan a actuar lo que se llaman las caspasas. Las caspasas son una familia de proteínas que son de suicidio. Tírate un tiro, le dicen. Las caspasas vienen y dan órdenes y hacen un montón de efectos sobre la célula que va a provocar que la célula se muera. Algunas de las cosas que vemos es el burbujeo, ¿sí? Es como si yo las miro al microscopio, normalmente la célula la veo con su membrana, la veo con el núcleo, ¿sí? No llego a ver los cromosomas dependiendo en qué etapa está. Lo que voy a empezar a ver es que la cromatina se empieza a condensar, ¿sí? Como si estuviera en una G2, ¿sí? La cromatina empieza a condensarse, pero los cromosomas se empiezan a romper a la vez, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que, ¿se acuerdan de la bicapa lipídica? La membrana. Sí. ¿Se acuerdan que estaba formado por diferentes tipos de lípidos? Entre ellos los fosfolípidos. Bueno, hay un tipo de fosfolípido que se llama fosfatidil, esperen que yo la tengo escrita. Fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina, que siempre está en la cara interna de la membrana plasmática. Sí. ¿Qué sucede? Cuando la célula va a entrar en apoptosis, lo que hace es girar, como si fueran estos fosfolípidos, y ponerlos de la cara externa. Entonces, hay unas células que se llaman macrófagos, que cuando ven que alguna célula tiene fosfatidilcerina sobre la cara externa de la membrana plasmática, viene y se la morfa directamente. ¿Entendieron? Como que ese macrófago ve como una etiqueta, ¿sí? Como si fuera una etiqueta, como que te puse una etiqueta acá que diga matala, ¿entienden? Y viene el macrófago y se la come. Bueno, eso es por un lado. Esa es la apoptosis, ¿sí? Un tipo de muerte celular programada cuando la célula ya no quiere saber más nada. Y hay otro tipo de muerte celular que es más repentina. ¿En qué sentido? Que puede suceder algo repentinamente y entonces la célula, en cambio de darse cuenta que tienen que entrar como... La apoptosis es como ser anciano, ¿no? Vos estás llegando a la apoptosis y te das cuenta. En cambio, en la necrosis es algo que sucede de golpe, ¿sí? Y que te da una orden interna que te dice, bueno, morite, ¿sí? Y en ese caso la célula empieza a deshacerse directamente y ustedes van a ver como que se empieza a comer a sí misma. Esos son los dos procesos. No creo que se los tomemos, pero por las dudas repásenlo del apunte. Es muy cortito eso. Bueno, ejercicios. ¿Quieren que hagamos algún ejercicio de los que le había dado en el grupo o quieren que hagamos... quieren que hagamos un repaso de los monómeros? Bien. Los monómeros de las biomoléculas. ¿Cuáles eran las biomoléculas? Las proteínas, Hidrato de carbono, hidratos de carbono, esteroides, esteroles, aminoácidos. fosfolípidos. No, esperen. Biomoléculas, son 4 nada más.
Los lípidos, los esteroides, los carbohidratos. No, los lípidos, los hidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos. Bien. Esos son los 4. Proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de ellos son polímeros? Están formados por unidades más pequeñas repetitivas. ¿Cuáles son polímeros? Todos menos los lípidos. Todos menos las. Quiere decir, las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos. ¿Queda claro? Bueno, ¿cuáles son los monómeros que forman a las proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos. Bien. ¿Cuándo los vemos a los aminoácidos? ¿En qué proceso? ¿En qué proceso vemos a los aminoácidos? La traducción. En la traducción. Bien. ¿Quién trae a los aminoácidos hacia el ribosoma? ¿Quién trae a los aminoácidos hacia los ribosomas? El ARN de transferencia. Los ARN de transferencia. Perfecto. El ARN de transferencia, ¿cómo lee? ¿Qué tiene el ARN de transferencia en la parte de abajo? Los anticodones. Los anticodones. Bien. Entonces, el ribosoma se iba corriendo, leía un codón, venía un ARN de transferencia, decía, encajo, no encajo, si no encajo me voy. Viene otro, encajo, tengo el anticodón respectivo, dejo el... Sí, no hay problema. Dejo mi aminoácido, ¿sí? Y el ribosoma se encargaba de unir los aminoácidos. Entonces, el monómero de las proteínas son los aminoácidos. Perfecto. Las otras biomoléculas, los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. No. ¿Quiénes son los ADN. Perfecto. ¿Cuáles son los monómeros de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Los nucleótidos. ¿Cuándo los veo a los nucleótidos? ¿En qué procesos? En la transcripción y en la traducción. ¿Traducción? No, la transcripción. En la transcripción, ¿y qué más? ¿Y en la? Y replicación. Replicación. Perfecto. Sí. En la transcripción y en la replicación. ¿Cómo estaba formado un nucleótido? Con ribosoma. Con una pentosa. Una pentosa, una base nitrogenada. Una ribosa. No. Bien. Vamos del centro de la hebra para allá, chicos. O sea, por un azúcar de 5 carbonos. Un grupo fosfato. ¿Me escuchan? Un grupo fosfato y una base. ¿Me escuchan? Y una base nitrogenada. ¿Me escuchan? Desde el centro de la hebra de ADN para allá. ¿Qué tengo en el centro? La base nitrogenada. Bien. Unido a la base nitrogenada, ¿qué tengo? Un azúcar. Un azúcar de 5 carbonos. Bien. Si dije ADN, ¿qué azúcar es? La ribosa. Si dije ADN, ¿cuál es? Desoxirribosa. Unidas a desoxirribosa, ¿qué tengo? Un grupo fosfato. Perfecto. Un solo grupo fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Si la base nitrogenada es adenina, estamos en el ADN, chicos. La base nitrogenada es adenina. ¿Qué base nitrogenada tiene este nucleótido que está al lado? Timina. La base nitrogenada es citosina. ¿Qué nucleótido tiene? ¿Qué base nitrogenada tiene? Una guanina. Guanina. Perfecto. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo una hebra de una sola cadena y tengo ribonucleótidos? ¿Cómo está formado ese nucleótido? Díganme. Por ribosa. Una base nitrogenada. Siempre empiecen de acá para allá, chicos. Una base nitrogenada. La ribosa y el grupo fosfato. Y el grupo fosfato. ¿Cuál es la ribosa? El uracilo. No. La ¿Cuál es el azúcar? 5 carbono. no se escucha nada. ¿Cómo? ¿Cuál es el azúcar de 5 carbonos? Es una sola hebra, chicos. ¿Cuál es el azúcar de 5 carbonos? La ribosa. La ribosa. Bien. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que puedo tener? Adenina, uracilo, uracina y guanina. Adenina se va a unir. No, perdón, no se va a unir. Ojo. Si yo tengo que formar
un ARN acá. Y acá Sí. tengo el molde de ADN. En el molde de ADN tengo adenina. ¿Qué pongo en el ARN? Uracilo. Uracilo. Bien. Si yo tengo timina, ¿qué pongo en el ARN? Adenina. Adenina. Si yo tengo guanina, ¿qué pongo en el ARN? Citosina. Citosina. Si yo tengo citosina, ¿qué pongo en el ARN? Guanina. Guanina. Perfecto. ¿Cuál era la duda con los monómeros, chicos? ¿Digo? Bueno, hidratos de carbono. ¿Qué hidratos de carbono acabamos de nombrar? ¿Qué monosacáridos acabamos de nombrar? Recién, los nombramos. La ribosa y la La ribosa y la desoxirribosa, ¿sí? Esos son, ¿qué son esos? azúcares. Azúcar. Claro, pero que son monosacáridos. Si yo la tengo sola la ribosa es un monosacárido. Si yo tengo solo la desoxirribosa es un monosacárido. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo sacarosa, el azúcar que le pongo al té, ¿qué tipo de azúcar es? También otro monosacárido. No, es un disacárido. Un disacárido. La sacarosa es un disacárido. Yo tengo el almidón de la papa, que ustedes me dicen, larga almidón la papa. Sí, que largue lo que quiera, ¿qué me importa eso? Larga almidón la papa. Ese almidón, ¿qué es? Polisacárido. Es un polisacárido. Es un azúcar muy larga y de reserva. Perfecto. Bueno, no sé, Silvia, qué duda tenía sobre los monosacáridos. ¿Cuál era la duda, chicos? No, ya está aclarado. Gracias, profe. Bien. Replicación del ADN. Enzimas. Estoy repasando lo que me dijeron hoy, chicos. Replicación del ADN. Enzimas. Seguro necesito, para que empezar, ¿a quién necesitaba? Tengo que separar la hebra de ADN. Tengo que separarla. ¿Quién viene y la rompe los puentes de hidrógeno? La helicasa. La helicasa, perfecto. La helicasa, sí. Pero recuerden que los bordes se hace como, se súper aprieta. Así. ¿Quién venía y cortaba y lo volvió a unir? Topoisomerasa. Topoisomerasa. Perfecto. ¿Y quién mantenía las hebras de ADN quietitas, ahí, divinas? Proteínas SSB, perfecto. Ahora yo tengo las dos hebras de ADN separadas, divinas, mis dos hebras, ¿sí? Pero ahora necesito empezar, ¿sí? Pero el ADN Pol no puede empezar si no tiene un extremo 3' libre. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién viene? La primasa. Viene la primasa y pone, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de nucleótidos? Ribonucleótidos pone. Importa. Le puso ribonucleótidos de 5' a 3'. Pero entonces ahora viene la ADN polimerasa y ve el extremo 3' libre y dice, esta es la mía. Acá te pongo un desoxinucleótido. Vamos nomás, va para adelante. Pero después se acuerda y dice, no, pará. Yo tengo que de vez en cuando vigilar. Voy para atrás porque tengo una propiedad que se llama exonucleasa, que es de 3' a 5' y de 5' a 3'. Puedo hacerlo hacia ambos lados, para adelante y para atrás eso. Lo que no puede hacer es empezar de cero. No tiene la propiedad polimerasa de 5' a 3'. Eso no lo puede hacer, ¿sí? No puede empezar de cero. Entonces vuelve para atrás y ve los ribonucleótidos. ¿Y qué hacen? Los cambia. Ponen, claro, va para adelante, lo saco, voy para adelante, polimerasa y pum, pongo un desoxirribonucleótido. Pero me quedó un linker. Me quedó ahí una cosa así como. Me quedó un espacio. La ligasa. Viene la ligasa y lo. Bien, eso que acabamos de repasar es la replicación del ADN. ¿En qué fase del ciclo celular sucede eso? G1 y no. En S. En la S. Claro, ¿cómo hacen G1? Solo en S, síntesis de ADN solo en S. ¿Sí? Lo que acabamos de reemplazar es de ADN a ADN. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo necesito formar proteínas, antes voy a tener que formar una ARN. ¿Se acuerdan esto? De ADN a ARN. Bien. Entonces viene una enzima que se llama... Viene una enzima, se posa sobre el promotor. ¿Cómo se llama la enzima que puede poner ribonucleótidos? La ARN polimerasa. No se confundan la ADN polimerasa con la ARN polimerasa. Bien.
La ARN polimerasa va a producir un transcripto primario, un pre-ARN mensajero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ARN polimerasa, transcripción de ADN a ARN. Produce un transcripto primario o pre-ARN mensajero. Bien, ese ARN mensajero tiene que madurar. ¿Qué significa madurar? ¿Qué le tengo que agregar a ese ARN mensajero? El casquete y la El cola. casquete y la colía. Bien, un casquete que es una guanina modificada y una cola de poli A, muchos adeninas, muchos nucleótidos de adenina, y a la vez, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasaba con los intrones y los exones? Tenía que sacar los intrones y unir de nuevo los Y exones. quedaban los De exones. unir los exones. Corte y empalme, o splicing alternativo. Corte y empalme, splicing alternativo. Tengo un ARN maduro, ya lo tengo maduro. Tiene su casquete, tiene la cola de poli A, tengo solo los exones. ¿A dónde va? En la célula eucariota. Al citoplasma. ¿A dónde va? ¿A dónde estaba acá? Estaba en el núcleo. ¿Dónde tiene que Sale ir? al citoplasma. Sale al citoplasma. Tiene la porción pequeña del ribosoma y se posa por abajo. ¿Sí? Empieza a leerlo. Piri, pi, 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 y se para ¿en dónde? Cuando ve una señal que dice Auge. Cuando ve una señal que dice auge. Cuando ve una señal que dice auge, empieza a chiflar. ARN transferencia, vengan, vengan. ¿Entendieron? ¿Todos entendieron eso? Viene una ARN transferencia con su anticodón, se posa sobre este codón. ¿Cuál es el aminoácido que trae? Aminoácido que trae. Metionina. Metionina. Bien. Dice, este soy yo, me quedo acá, todo bien. Se corre, viene la parte superior del ribosoma. La parte superior del ribosoma está formado por ARN y proteínas, ¿sí? Viene la parte superior, se posa y se empiezan a mover. Viene otro ARN de transferencia, dice, yo voy acá, no voy acá, uno los aminoácidos, y así sucesivamente. Y ahí se forma el polipéptido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue leyendo el ribosoma? Hasta que esté el stop. Hasta que llega una señal, un codón de stop. Cuando llega la señal de stop, listo, se libera, el polipéptido se libera. ¿Entendieron hasta ahí? Bien. Sí. ¿A dónde puede ir? ¿A dónde pudo haberse producido esa proteína? Estoy yendo a la primera clase, chicos. Recuerden que la célula tenía un grupo de membranas en la célula eucariota. ¿Cómo se llamaba? Complejos, retículos, ¿se acuerdan eso? Rodeando el núcleo, ¿sí? Voy a tener el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué era rugoso? Porque tenía Por los ribosomas. Bien, buenísimo. Esto para que les quede claro. La traducción se puede producir en el citoplasma libre, ¿sí? O en algunas mRNA mensajeros, RNA mensajeros, poseen una señal que le dice, che, andate al retículo. Y todo el ribosoma va hacia el retículo y empieza a producir la síntesis ahí. Entonces, el polipéptido, la proteína, va a quedar adentro, ¿sí?, del retículo endoplasmático rugoso. Ahí va a sufrir modificaciones, va a llevar, cuando se termine de producir, va a ir a veces por vesículas al retículo plasmático liso, o va a ir al complejo de Golgi, donde puede sufrir otras modificaciones. Imagínense que lo que estoy produciendo es una proteína de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, lo único que yo tuve que hacer es, primero la transcripción en el núcleo, después la traducción, que en cambio de ser libre en el citoplasma, la voy a provocar en el retículo endoplasmático rugoso. Después tengo que sacar una vesícula que la lleve hasta la membrana y depositarla en la membrana. ¿Entendieron? Todo está unido con todo, chicos. Bueno, difusión simple y facilitada. Vamos a ver esto rápido. Imagínense esa proteína que llegó a la membrana, ¿sí? Es una proteína transmembrana. ¿Qué significa transmembrana? Que atraviesa la membrana. Que atraviesa la membrana, que va de lado a lado. Tengo la bicapa lipídica formada por fosfolípidos, colesterol y otros lípidos, ¿sí? Y hago así porque para que vean que hay dos partes, ¿no? Y la proteína está en todo esto. Bien. Esa proteína llegó porque se tradujo, llegó ahí. Esa proteína permite el paso de algunas moléculas, ¿sí? Porque es una proteína canal. Si es una proteína canal, va a permitir el paso de moléculas
a favor de un gradiente. ¿Qué significa a favor de un gradiente? Que va desde el lado de menor concentración, de mayor concentración al de menor concentración. Bien, estoy en una fiesta, ¿no? Estamos todos apretados así, todo así apretado. ¿Qué es más fácil? Salir de la fiesta, respirar, que tratar de entrar a esa fiesta y empezar a pegar piña para entrar. Entonces, a favor del gradiente, sin gasto de energía, es que voy de donde hay mucha gente a donde hay poca y respiro. No gasto energía. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo entrar por esa proteína canal que tengo en la membrana. Hola, ¿qué tal? Permiso, paso por el puente acá. Pago peaje si quieren. ¿Entendieron? Paso. Sí, tranquilo. Otra proteína me puede agarrar, que se llama carrier, me puede agarrar y tirar para adentro. Eso es una proteína carrier. Y la otra forma de hacerlo es, si yo soy chiquitita, soy no polar, chiquita y no polar, puedo pasar por entre medio del fosfolípido y decir, permiso, paso por acá, ¿sí? Si soy chiquita y soy no polar, si soy polar, no. No hay problema, Clara, anda, retírate. Bien. En cambio, en la difusión, ahí dijimos esto que cuando paso por los fosfolípidos, ¿cómo se llama esto? ¿Difusión? Simple. Simple. Bien. Entonces, difusión simple cuando paso por entre medio de los fosfolípidos, soy pequeña, soy no polar. ¿Sí? ¿El agua cómo pasa? Por osmosis. Por osmosis, pero la pregunta es ¿cómo pasa? Es Facilitada. Facilitada, bien, facilitada. Paso por las acuaporinas, por unas proteínas que me permiten pasar. ¿Sí? A favor de un gradiente, de donde hay más a donde hay menos. ¿Todos entendieron eso? Sí. Perfecto. Y me queda transporte activo. ¿Cuándo necesito hacer un transporte activo? ¿Cuándo gasto energía? En contra del gradiente. En contra del gradiente. Quiere decir que yo tengo que entrar a la fiesta. Ya sé que tengo que entrar a las piñas porque si no, no entro. Porque hay mucha gente, ¿entienden? Pero no, yo se los digo así, pero es importante para mí que se acuerden estos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuándo hablo de una solución hipertónica? Hipertónica. Cuando hay menos soluto. No. Cuando hay menos agua. No. Recuerden que estábamos hablando de solutos, de hipertónica. ¿Sí? Lo que estoy viendo es hacia dónde se mueve el agua. Imagínense el caso que nosotros tenemos en trabajo práctico. Tenemos la papa, que la vamos a ver como si fuera una membrana, ¿sí? Porque la papa está formada por células, ¿no? Y esas células tienen membranas. Entonces, acá arriba le ponía el azúcar, acá abajo no hay solutos, hay solo agua. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de hacer el agua? Va a tratar de ir y pasar de donde hay nada, o menos, a donde hay mucho soluto para diluirlo. ¿Sí? Eso es una solución hipertónica. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Todos entendieron para el trabajo práctico eso? Sí. Por eso el azúcar sola después se quedó totalmente líquida. ¿Por eso qué? Que el azúcar sola, sin agua, quedó totalmente líquida pasadas las 2 horas. Bien, en cambio, en aquellas que tenían las membranas rotas, ¿por qué rotas? Y porque la herví. Si hiervo, las proteínas se desestabilizan, ¿sí? Todas las membranas se desestabilizan. Entonces, ¿qué sucedía con el azúcar que estaba de arriba? ¿El agua subía? ¿Podía subir? No podía pasar por esas membranas porque ya no había membranas, ¿entienden? Entonces, si ya no hay membranas, tampoco hay una solución hipertónica. No hay nada. ¿Queda claro? Bueno. Vero, ¿entendiste la difusión simple, facilitada y transporte activo? Vero. Sí, profe. Me parece que era la otra, Vero. No, era yo. Bien, entonces. Verónica González. Difusión simple y facilitada es sin gasto de energía. Yo no gasto energía. Simple es que voy a pasar a través de los fosfolípidos. Como los fosfolípidos tenían una cola no polar, no puedo pasar nada que sea polar. Por ejemplo, el agua no puede pasar por ahí. No puede pasar ninguna molécula que tenga carga. Porque yo trato de ser chiquita, sin carga, ¿sí? No polar. Y ahí puedo pasar por los fosfolípidos, permiso, con mucha humildad, paso por ahí. ¿Entendieron eso? En cambio, yo soy medio grande, tengo carga, yo qué sé, pero hay mucho acá afuera.
y hay poco adentro, podría entrar a través de las proteínas canales, ¿sí? Y eso se llama transporte facilitado. Sigue siendo un transporte pasivo porque es a favor del gradiente, pero me lo están facilitando. Tengo el gordo de la puerta que me cobra. Che, paga el ticket, bueno, está bien, pago el ticket, pasa. ¿Me entendieron? Eso es la idea. Sí. En cambio, si yo tengo que entrar a una fiesta, tengo que entrar a las piñas. Ya sé que tengo que gastar energía. O más fácil que piensen en el chinito que te empuja en el subte, ¿sí? Si yo me quiero meter al subte, el subte viene repleto, viene el chinito y tiene que hacer un montón de fuerza para meterme. Entonces tiene que gastar energía. Bueno. Profe, una consulta. Sí. En la guía de repaso que usted dio. Sí, la de la unidad 1. Sí. Sí. Dice, el citoplasma de la célula será hipertónico respecto al medio externo cuando, y daba opciones. Claro. Esa me quedó una duda. Bueno, a ver. Lo que tenés que pensar es al revés. Ahora te estoy diciendo que es hipertónico en el citoplasma. Adentro. Y afuera, claro, tiene menos cantidad. Digamos, si yo te estoy diciendo que adentro tiene mucha cantidad de solutos y afuera tiene poca, el agua, ¿a dónde va a tratar de diluir? Adentro. Claro, va a tratar de ir para adentro para diluir lo que está adentro. ¿Entendés? Ok. Entonces va a tratar de entrar el agua para diluir lo que está adentro. Si diluye lo que está adentro, va a tratar de volver una solución isotónica, de nivelar. Pero lo que puede llegar a suceder es que como que tenga que entrar tanta agua, ¿qué le va a pasar a la célula? Puede explotar. Puede explotar, ¿entienden? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobró tiempo, ¿eh? Profe, disculpe, entonces hipertónica sería con exceso de soluto en el medio externo de la membrana, ¿no? No necesariamente, te lo tienen que decir. ¿Sí? Te tienen que decir, en ese caso que yo les di, era al revés, y se los di a propósito para que eso. Cuando yo les digo hipertónica, si es general, te estoy diciendo, fuera de la célula hay una solución hipertónica, te estoy diciendo que afuera de la célula hay más soluto que adentro. Y yo te digo, la solución es hipertónica en el citoplasma, es que estoy diciendo que hay más soluto adentro que afuera. Vos tenés que ubicar a dónde y a lo que estoy haciendo. Hay más soluto, digamos. Claro, ustedes tienen que ubicar los solutos. Si le digo que es hipotónica en el citoplasma, ¿qué significa? Que hay menos soluto que afuera. Entonces, si yo, imagínense esto, yo le digo que es hipotónica en el citoplasma y les pregunto, ¿cómo es afuera? ¿Qué me dirían? Hipertónica. ¿Entienden por qué? Porque si hay menos acá, es que hay más acá. Lo puedo decir de una u otra manera. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Más dudas, chicos? Nos sobró tiempo al final. Una pregunta. Sí. Primero Sandra, después. Si está en equilibrio de los dos lados. Tiene la misma cantidad de solutos. ¿Puedes tener la misma cantidad de solutos? No se escucha nada. Ay, perdón. No se escucha a mí. ¿Yo no me escuchan a mí? ¿O no? No, sí te escuchamos, pero vos tenés mucho ruido y no me escuchan a mí. Ahí va. Cuando yo digo que la solución es isotónica, no necesariamente significa que tengo la misma cantidad de soluto. Lo que sí sé es que hay equilibrio. Capaz que acá tengo más soluto, pero como había más soluto, vino el agua, ¿sí? Y hay más agua acá. Entonces va a haber más agua acá y más soluto, y acá va a haber menos agua y menos soluto. Pero en presiones, en la presión que hacen a través de la membrana, es la misma. Eso sería una solución isotónica. No necesariamente que haya 3 solutos acá y 3 acá, hace que sea isotónica. ¿Entienden eso? Que para la presión de la célula, sí, hay 3 acá y 3 acá. Pero puede haber 5 acá y 5 moléculas de agua, y 2 acá y 2 moléculas de agua. Y para eso, para la célula, también sigue siendo isotónica. Profe. Sí, Gabriel. Y hay una fórmula, ¿no? Para sacar la presión osmótica. Sí, pero nosotros no la dimos, o yo estoy equivocada, chicos. No, pregunto, porque... Sí, hay una fórmula, pero lo van a ver, eso supuestamente es algo de química, y lo van a ver en química. Ah, listo. Sí. Celeste había hecho una pregunta, o se me fue Celeste. Bueno. No, era más que nada por el trabajo, le iba a leer el objetivo para ver si estaba bien. Ah, léemelo, dale. Yo puse, bueno, hice la introducción y puse, por lo tanto, el objetivo del presente informe fue determinar o evidenciar el comportamiento de la membrana plasmática y su proceso de osmosis, sometiendo a las mismas a diferentes circunstancias.
perdón, Celeste, y el proceso de ósmosis, ¿eh? Y el. Ok. Y el proceso. Sí, seguí. Después de ósmosis, seguí. Sometiendo a las mismas a diferentes circunstancias con respecto a concentraciones de soluto y agua. Está perfecto. Está muy bien. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene dudas sobre el práctico? Ya que quiere aprovechar y preguntar. ¿No? Bueno, chicos, voy a empezar a tirar ejercicios por el grupo. Y el lunes nos vemos para un repaso general de todo. Así que este fin de semana es fin de semana de estudio. Este fin de semana toman, no beban, no manejen, no salgan. Pónganse a estudiar. Bueno, Profe, si dudas, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cami. Entonces, apoptosis y necrosis, ¿entran en este parcial o no? Sí, entren, léanlos. No creo que vayamos a hacer una pregunta directa sobre eso. ¿Sí? Pero capaz que les damos alguna situación y le podemos preguntar, bueno, si una célula entra en apoptosis, va a entrar en el ciclo celular, ¿en qué etapa del ciclo celular se puede encontrar? Entonces ustedes me dicen, bueno, si está en apoptosis y seguramente fue a G0, porque no va a estar en G1, no va a estar en S, no va a estar en G2, no va a estar en mitosis, no, le conviene irse a G0, ¿entienden? Sí. Una pregunta así, más de relacionar. Sí. Gracias, profe. Nada. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, chicos? Yo una última, profe, sobre el TP también. ¿Hay un mínimo de extensión de carillas? 3 hojas. 3, ok, gracias. Y nada. ¿Alguien más? Cualquier duda que tengan, chicos, es hora igual de que ustedes sienten la cola en la silla y se pongan a leer, pero cualquier duda que tengan, mándenla por el grupo, de cuando yo la veo la respondo. Pero la idea es que Profe, le hago una consulta yo, porque estoy tratando de buscar la guía de estudio para bajarla, para practicar las actividades, y no la encuentro en el campus. No, pará. ¿En dónde la estás buscando? Porque es una guía que yo les hice para ustedes. En el campus la estaba buscando. ¿Pero en qué parte del campus? Tenés distintas solapas. En las 3 solapas me metí, no la encontré. La guía Ahora estoy en nuestra comisión. Bien, en la guía de la unidad 1 que yo les di extra, está en el subtítulo clases de repaso. Las clases estas clases que les grabo están siempre ahí, en clases de repaso. Sí. Entonces, todo lo que yo le doy extra a esta comisión está ahí, en clases de repaso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a subir todas las actividades EVA 7, ¿sí? Y traten de hacerlos EVA, así repasan. Sí, hay uno, bueno, igual después a lo sumo lo pregunto en el grupo, hay un problema en el EVA 6, que es de un gato doméstico, no sé si lo vio, perteneciente a la familia. Bueno, hay que completar una tabla, ese es un punto B, que dice números de cromosomas al inicio de la meiosis, perdón. Meiosis será. Sí, perdón, meiosis, no, porque no estaba leyendo acá. Ay, pará. No. Lo abrimos rápido. rápido. Abre la foto. A ver, creo que lo tengo de captura. Eso me confundió un poco. ¿Qué número es? Dice B, son 2 cuadros. No. ¿Qué pregunta es? Calculo que es la 7, porque solo saqué una captura y me quedé ahí y no lo pude hacer, no la pude resolver. El 7 dice, un organismo en sus células tiene 16 cromosomas. ¿Ese es? No, dice A y B, son 2 cuadros en el EVA 6. El B es la del gato. Entonces pregunta el número de cromosomas y el número de cromátidas en cada cromosoma. Dice, una determinada especie posee dotación cromosómica 2n igual a 6. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas con cuántas cromátides cada uno tendrán sus células al finalizar la mitosis? ¿Ese es? Sí. Sí. Entonces lo voy a compartir. Esperen 2 segundos que la pantalla... Igual ahora tendría que ponerme a leer todo de nuevo y por ahí ya me sale con la explicación que dio usted, pero bueno, cuando lo intenté hacer... Poner números, dicen, Entonces dice, ¿cuántos cromosomas con cuántas cromátidas cada uno tendrán sus células hijas al finalizar la mitosis?
Primero, número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tengo? Cromosomas. 46. Tenía 2N igual a 6. Número Tengo total. 23. ¿Cuánto? 23 cromosomas. 46. 23 pares. Chicos, dice 2N igual a 6. 2N igual a 6. ¿Cuántos cromosomas tengo? Igual no es ese, es el siguiente, es el del gato, no es ese el que yo estaba. Espera, vamos a ver, ¿cuál es el gato? Yo qué sé cuál es el del gato para ustedes. Es que dice el gato. A ver. Y son 2 cuadros. Y ese era el único que tengo 2 cuadros ahora. Es el único que tengo 2 cuadros. ¿Estás segura que es un gato? Capaz que lo saqué de otro lado, pero tengo la captura acá. Sí, a ver. Sí, lo había mostrado en la clase, profe. Lo del gatito, el gato grande y el gato chiquito. Abajo, me parece. Pero entonces no son en el EVA, chicos. No sé si el EVA, porque el 5 todavía no lo hice, así que, pero me acuerdo que lo mostró en clase. La fotito del gato. Sí, pero ¿qué tiene que ver para? Entonces no es un EVA. Estoy en cualquier lado. No se preocupe, profe. Yo le mando después, lo mando en el grupo por las dudas. Más fácil, mejor, sí, porque la misma eso, tengo manda para acá. el grupo porque si no vamos a estar haciendo... Bueno, nada, lean bien los enunciados. Y el lunes nos vemos a las 9, clase de repaso. Voy a tirar 20 ejercicios y a ver si los pueden hacer. ¿Vamos? ¿Hacemos eso? Listo, chicos. Nos vemos el lunes a las 9. Bye, bye. Buen fin de... Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, chao.